habla de que el verbo se encarnó, y en tercer lugar nos habla de que el verbo nos revela a Dios. Vamos a observar entonces en primer lugar lo que nos dice el texto acerca de Jesús como el verbo. En primer lugar, el verbo es Dios. Allí nos dice el texto, y el verbo se hizo hombre. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a ir allí un poquito más antesito. Juan 1, 1 al 5. ¿Estamos allí? Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlo. ¡Oh, qué palabras tan maravillosas las del apóstol Juan! 95 años después del nacimiento del Señor Jesucristo. Cerca de 65 años después de su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión. Para el apóstol Juan, la figura de Jesús había madurado en su mente, en su corazón, en sus sentidos, en sus palabras. Y él expresa de una manera magistral, prodigiosa, ¿quién es Jesús? Y nos dice hoy, 2000 años después, les presento al verbo de Dios. Necesitamos conocer la definición de verbo. Si preguntamos a la mayoría de cristianos, o a la gran mayoría de la cristiandad, en comillas, ¿qué es el verbo? ¿Por qué el apóstol Juan llama allí a Jesús el verbo? ¿Qué significa esa palabra verbo? No lo entendemos. Alguno con un poquito de conocimiento griego dirá el logos, y ya con eso salimos. El logos. ¿Pero qué es el logos? ¿Qué es el verbo? Generalmente la iglesia tiene un concepto equivocado de qué es el verbo, qué es el logos. Ahora, otra razón por qué el Señor Jesús, por qué el apóstol Juan introduce al Señor Jesús diciendo que Él es el verbo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no dice este es Jesús, el Hijo de Dios, o este es el Emanuel esperado, el enviado de Dios, o este es el Mesías? Sino comienza diciendo el verbo. Y esa palabra del verbo no está en otra parte. ¿Por qué razón comienza el apóstol Juan escribiendo así? Recuerda, estamos en el año 95 aproximadamente, cuando Juan, ya viejito, maduro en la fe, escribe su evangelio. Y hay una, no sé si puede ser mito, una historia que dice que el apóstol Juan lo que hace allí al escribir el verbo es refutar la introducción de la filosofía griega en el evangelio. Solamente habían corrido 65 años después de la muerte de Cristo. El evangelio se había diseminado por todo el mundo conocido. Tomás, dicen, llegó hasta la India. Otro de los apóstoles llegó hasta Etiopía, Arabia. Juan llegó a la isla de Patmos, llegó a Éfeso, luego Pablo hasta España llevando el evangelio. Pedro estuvo en Roma. En fin, el evangelio estaba afectando el mundo conocido hasta entonces. Pero ¿qué estaba sucediendo? Así como el evangelio estaba afectando al mundo, ya se estaban levantando las herejías, las falsas doctrinas, y para la época del apóstol Juan ya existían. La primera es la falsa doctrina de la gnosis, del gnosticismo. Es una procedencia griega y es filosofía. Su enunciado es Jesús o Jesucristo no era hijo de Dios.
Él no fue hombre, Él no fue Dios. Desvirtuaban la naturaleza de Cristo, la doble naturaleza de Cristo. Y por otra parte estaban los judaizantes o legalistas, los cuales estaban introduciendo que el Evangelio no era por gracia, sino por obras. Que si bien es cierto, llegaba Cristo a nuestras vidas, lo que hacía Cristo era conducirnos a cumplir con la ley. Y que había que cumplir con la ley, con la circuncisión, con la celebración de las fiestas anuales, con todo lo que la ley decía. Entonces estos eran las dos filosofías que estaban surgiendo en esa época y que ya estaban atacando el Evangelio. Por esa razón, el apóstol Juan comienza su escrito diciendo: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Ahora, ¿de dónde procede esa introducción de la filosofía griega? ¿Y por qué viene el Señor Jesús el apóstol Juan a decir: en el principio era el verbo? Se cuenta de que el famoso filósofo Sócrates, que se la pasaba pensando, en un momento dado se puso a contemplar las maravillas del universo, las estrellas, cómo se mueve la tierra y todo. Y entonces dijo: esto no es fruto del azar. Esto tiene que haber algo que mueva el universo, la luna, las estrellas, el sol, la tierra, las nubes, el agua, todo. Esto es algo perfecto. Y ahí fue donde se denominó al universo, se llamó cosmos. La palabra cosmos significa un sistema ordenado, y es lo contrario al caos. Es lo contrario al caos. Entonces Sócrates miraba y decía: bueno, todo esto es un cosmos, es algo ordenado. Pero ¿cómo llegó a existir algo ordenado? Nada ordenado puede provenir del caos, nada del cosmos puede provenir del caos. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Y entonces él lo llamó el logos, el verbo. Y los filósofos desde entonces empezaron a decir que la existencia del universo, la existencia del cosmos, se debía al logos. Al logos. ¿Qué es el logos? Como el verbo, como la palabra. Algo, la palabra en el infinito, la palabra en el eterno, produjo todo lo que existe. En realidad sí tenía razón, pero él no sabía a qué palabra se refería. Lo tenía allí era algo que se divagaba. Entonces, como eso ya había calado en las doctrinas cristianas, el apóstol Juan comienza a decir: en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miremos dos aspectos del significado verbo. La palabra verbo o logos, allí, teológicamente hablando, se refiere al pensamiento de Dios. El logos, la palabra, es el pensamiento de Dios, pero también es la acción de Dios. El pensamiento de Dios llevado a la acción de Dios en la persona del Hijo de Dios. Por eso nosotros llamamos teológicamente, decimos los tres oficios diferentes de la Trinidad. El Padre planea, el Hijo ejecuta. O sea, el Hijo es la acción del pensamiento de Dios. Y el Espíritu Santo aplica. Entonces, eso significa el verbo, el pensamiento de Dios y la acción de Dios en la persona del Hijo de Dios. Ahora vamos a mirar qué dice allí Juan 1 al 5 acerca de Dios, de el verbo como Dios, la persona del Hijo de Dios como Dios. Parte de la defensa de la Trinidad. Muchas personas hablan de la Trinidad basándose en un texto que es un adendo, que se llama la coma juanina, que en realidad ese texto no fue escrito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no lo dice el texto original de las cartas de Juan.
Y dice, no, es que mira, aquí está la Trinidad. No necesitas ese texto para mostrar la Trinidad a través de toda la historia. Este texto nos habla de la Trinidad. El Verbo, la persona del Hijo es Dios. En primer lugar vemos la preexistencia del Verbo. En el principio ya existía el Verbo. Él no fue un ser creado. Él existía en el principio. Y dice, y el Verbo estaba con Dios, o sea, tenía una coexistencia eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo es eterno. Y Jesucristo es Dios que coexiste con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. En tercer lugar, vemos, y el Verbo era Dios, o sea, su substancia, la consubstancialidad, preexistencia, coexistencia, consubstancialidad. Pero luego dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. ¡Ey, un momento! No dice allá Génesis 1:1 que en el principio Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿A dónde vemos allá Jesús? Bueno, pues aquí está. Él es co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo. Además de eso, Él es la acción de Dios, la causa y el objetivo. Porque dice allí, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Él es la acción de Dios, Él es el Verbo de Dios. Por su palabra, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es la palabra de Dios. Y el Señor dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas. O sea, ¿por medio de quién fueron creadas todas las cosas? Jesús. Jesús es co-creador con el Padre. Él es la acción de Dios. Él es la causa y objetivo de la creación. En sexto lugar, nos habla de la naturaleza divina en la persona del Verbo. Dice, en Él estaba la vida. Y allí podría decir, Él era la vida. Él es el autor de la vida. Y además de eso, Él es la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Y esto hay una controversia, porque la gente cree que cuando dijo Dios sea la luz, Él hizo iluminar el sol. Pero resulta que cuando va uno a Génesis capítulo 1, versículo 14, allí no ilumina el sol. Allí hasta el momento no estaba iluminando el sol, porque el Señor dice en 1:14 que Él creó las estrellas, los astros, el astro mayor para el día, el astro menor para la noche. Y entonces si el Señor creó el sol hasta el día cuarto, ¿cuál era esa luz resplandeciente? El lucero de la mañana, Cristo, el Verbo. Cuando nosotros vemos esa luz, allí en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, allí está el nombre de Dios. Entonces Él es la naturaleza divina. Pero también dice, esta luz resplandece en las tinieblas. Perdón, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces allí vemos la acción de la luz, la acción del Verbo. ¿Qué hace el Verbo? Trae la luz. ¿A dónde trae la luz? A donde hay tinieblas. ¿Y para qué trae la luz? Para la restauración del hombre que ha estado muerto en sus delitos y pecados. Entonces vemos que el objetivo del apóstol evangelista Juan es el de certificar la deidad de Cristo. Esta palabra, el Verbo, nos identifica a Cristo como Dios, en la persona del Hijo, eterno, coexistente con el Padre, co-creador con el Padre, en fin. Ahora, ¿esto por qué lo hace? Porque en medio de esa religión naciente ya estaban surgiendo herejías tempranas. Era necesario que se aclarara y se declarara públicamente quién es Jesús. Jesús es Dios. Y esto me lleva al segundo punto. Dios se encarnó, se hizo carne. El Verbo se encarnó. Y el Verbo se hizo hombre y habitó en nosotros.
¿Saben una cosa, hermanos? Esto es una declaración de la encarnación de Cristo. Dios hecho hombre, Dios encarnado, de una manera milagrosa, en una mujer virgen. Este es el fundamento de nuestra fe. Creemos en Jesús como Dios encarnado. ¿Cuántos meditamos esto en la Navidad? Poco meditamos en ello. Pero debemos meditarlo. Estamos celebrando no un bebé en el pesebre. Eso pasó hace 2019 años. Estamos pensando en que Jesús, el Verbo, bajó de los cielos, siendo Dios se hizo hombre. Es el acontecimiento más importante de la historia humana. Dios de los cielos bajó a la tierra a una humanidad perdida. Se cuenta la historia de que cuando Neil Armstrong, ¿saben quién fue Neil Armstrong? Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna. Entonces, para esa época el presidente Richard Nixon habló con él. Recordamos una frase muy famosa para la época: esto es un paso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pero después, cuando ellos ya vinieron a la tierra, otra vez bajaron a la tierra y se entrevistaron con Richard Nixon en la Casa Blanca. Richard Nixon le dijo: señores, ustedes han sido artífices del evento más importante de la historia. El hombre pisó la luna. Y en ese momento, Neil Armstrong, quien era un cristiano, lo corrigió y le dijo: no, señor presidente, no es así. Ese no es el evento más importante, que el hombre haya pisado la luna. El evento más importante es que Dios pisó la tierra. Y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí dice que aquel Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es que ese es el plan de Dios, el plan eterno. Tabernaculizar, hacer su tabernáculo en la tierra. Cuando ella dice y habitó en nosotros, en la palabra original lo que dice es: hizo su tabernáculo. Y ese es así el plan de Dios desde el principio. ¿Recuerdan? Adán y Eva, ¿en dónde estaban? En el Edén. ¿Y qué era lo más importante del Edén? La presencia de Dios, el tabernáculo de Dios. Ellos podían entrar a cualquier hora al tabernáculo de Dios. Estaban delante de Dios. Pero ellos pecaron. Y entonces el Señor propició para que el hombre pecador pudiera acercarse a Él a través de los sacrificios. Y luego en el Éxodo, Él ordena un tabernáculo. Es la presencia de Dios bajando en medio de su pueblo Israel. Pero el pueblo le desechó, le desobedeció. Luego vino el templo y estaba la chequina de Dios en el templo. Segundo libro de las Crónicas, capítulos 13 y 14, la gloria de Dios. Perdón, capítulos 6 y 7, la gloria de Dios bajó a la tierra. Pero de igual manera, cuando los reyes gobernaron tan mal, Dios dejó el tabernáculo. A otras naciones, los impíos se llevaron el arca, no se sabe dónde está, la presencia de Dios nunca más estuvo en el templo. Pero luego viene Jesús, el Hijo de Dios, y habita entre nosotros. Se encarna, se vuelve hombre, toma la forma del hombre y vive entre los hombres. Ese es el plan de Dios. Y cuando tú te vas al Apocalipsis, ¿de qué se trata el Apocalipsis? De la tabernaculización de Dios. Dios en su tabernáculo habitando en medio de los hombres. Y se cumplirá la palabra profética: y yo habitaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Saben? Si a mí me piden una conclusión de toda la historia del reino de Dios, de toda la historia de la redención, podré decir esta frase: y Él habitará en su tabernáculo en medio de su pueblo, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y le obedeceremos sin restricción alguna, y le adoraremos sin restricción alguna.
Esa es la conclusión de toda la historia del reino de Dios y de toda la historia de la redención. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Él viene a tabernaculizar? ¿Cuál es la razón por la cual Él viene a tabernaculizar? Hay una necesidad y hay un propósito. ¿Cuál es la necesidad? El hombre es pecador y no se puede acercar a Dios. Si se acercara a Dios por sí mismo sería destruido. ¿Por qué Él viene a tabernaculizar? Porque Él necesita hacerse hombre para habitar en medio de los hombres como Dios. Pero sobre todo para la salvación del pecador. ¿Cuál es el propósito de su tabernaculización? La salvación del pecador. Ahora miremos su característica. La palabra de Dios dice, y el verbo, Dios, ¿qué se hizo? Hombre. Allí vemos su característica, es una doble naturaleza. No voy a profundizar en ello porque es causa de estudio de meses completo. Es lo que nosotros conocemos como la unión hipostática, que algunos de ustedes ya, por asistir los martes, ya lo han aprendido cuando estuvimos viendo atributos de Cristo. Vimos la unión hipostática. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Hermanos, pregúntenle al Señor, porque esto es un inexplicable misterio. Él es 100% Dios y 100% hombre. No fue una fusión del 50% con el 50% para formar una sola criatura. No es así. Él es 100% Dios, 100% hombre. Es indivisible en su naturaleza. Nadie las puede separar. Se unió en esas dos naturalezas. Pero esas dos naturalezas son inalterables. El hecho de que Él se haya hecho carne no implica que su naturaleza divina se menoscabó o fue menor de ninguna manera. En algunos aspectos Él se humilló dentro de parte de su humillación a no revelar las cosas divinas, el secreto de Dios. Pero su naturaleza es indivisible, es inalterable. Por el hecho de ser Dios, la deidad no permeó la humanidad. Si hubiera permeado la humanidad, Él en la cruz hubiera llamado y hubieran venido miríadas de ángeles y hubieran destruido todo el imperio y toda la humanidad en un abrir y cerrar de ojos a la voz de su orden. Pero Él sabía que como hombre tenía que padecer la cruz. Inexplicable misterio, hermanos. Ya hemos visto el plan eterno, su necesidad y su característica. Ahora vamos a ver su función. La función es la inmanencia de Dios. Dios, siendo eterno, soberano, único, allá en su santo cielo, es inmanente, o sea que está con nosotros. Por eso su nombre también es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios obrando a favor de nosotros. ¿Y cómo es esa función de Jesús como Dios? Como Dios es perfecto, sin mancha, no puede ser contaminado por el pecado. ¿Recuerdan? Adán, estando en el Edén, en lo mejor, cayó en pecado. Cristo estando en un desierto, 40 días y 40 noches aguantando hambre, no se dio a la tentación, porque Él es Dios perfecto. Pero también es Dios porque trae la justicia divina a la tierra, violentada por la injusticia del pecado, desde Génesis capítulo 3. Solo Él, como Dios, como el segundo Adán, puede expiar los pecados de sus escogidos. Solo Él puede tener la victoria sobre el usurpador. Solo Él puede resucitar en una trina acción de la resurrección. Solo Él como Dios puede sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Y qué está intercediendo Él? Por tu bienestar, para que te gane la lotería, para que este fin de año te vaya bien y te rindas como Él platica en el bolsillo, para que te dé un buen carro y una buena casa. De ninguna manera. Jesucristo como Dios está intercediendo por nosotros para el establecimiento de su reino en tu vida, para el avance del reino por medio de ti, por medio de la iglesia, y para la victoria final de Cristo, para la victoria final del reino de Cristo en cada uno de nosotros, de tal manera que se cumpla la preservación de los santos.
que lleguemos hasta el final, al sonar de la final trompeta. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. Esa es la intercesión de Él. Él no está intercediendo por Mercedes-Benz, por casa último modelo y por otras cosas así. Ahora, y como hombre, Él pudo compadecerse de nosotros, como lo dice Hebreos 4. Se compadeció de nosotros, porque Él sufrió en su carne lo mismo que nosotros sufrimos. Él fue expuesto a las mismas tentaciones, a todas las tentaciones, pero Él venció. Él fue expuesto a todo dolor, pero Él venció. Él fue expuesto a toda enfermedad, pero Él venció. Él fue expuesto a la muerte, pero Él resucitó. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero no solamente Él puede compadecerse de los pecadores, sino que Él es el modelo para los redimidos. O sea, Él es la imagen en la cual nosotros estamos siendo esculpidos. Él es nuestro modelo, a Él seguimos. Queremos hacer lo que Él hace, queremos decir lo que Él dice. Por eso cada día venimos más a la palabra. Por eso cada día nuestras acciones deben ser como las de Cristo, nuestro modelo. Amén. Ahora, el verbo nos revela a Dios. El tercer punto, lo tercero que nos habla allí el texto, el Espíritu Santo, es: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué el apóstol Juan con tal certeza puede escribir? Quizás llevaba muchos años diciendo: Jesús es Dios. Esto es innegable, esto no se puede ocultar, esto no se puede negar, esto no se puede desbaratar. Esta es la gran verdad. Jesús, el verbo de Dios, es Dios. Pero ¿cómo evidenciar la deidad del verbo? La única forma de evidenciar al verbo como Dios es que Él sea como Dios. La única forma de evidenciar que yo soy hijo de Dios es si soy como Dios. La única forma de evidenciar si yo soy hijo de Marco Romero, mi padre carnal, es que yo sea como Marco Romero. Pero si yo fuera un pitufito y fuera una persona que no tengo esta voz, y otra serie de actitudes. Recuerdo que en cierta ocasión mi madre me vio un día así, estaba parado, no sé haciendo qué, y me vio así, con el pie salido, así, y ella se quedó mirando y dijo: definitivamente la misma pinta del papá, el mismo parado, el mismo cruzado de brazos, usted es hijo de su papá. ¿Por qué soy hijo de mi papá? Porque llevo la identidad de mi papá. ¿Cómo demostrar que el verbo es Dios? Porque tiene la misma identidad de Dios. Y vamos a mirar cómo ver a Dios en Cristo. Y vemos dos aspectos. En el primer lugar, contemplar, extasiarse, maravillarse, deleitarse de la gloria de Dios en Él. Podemos ver que Cristo es Dios porque al verle vemos la gloria de Dios en Él y nos maravillamos en Él, nos deleitamos en Él, lo contemplamos a Él. Pero en segundo lugar, vemos su naturaleza de gracia y de verdad, la misma gracia y verdad del Padre. Juan se maravilla en la encarnación de Dios. Él pudo ver de primera mano que Jesús sí es Dios. Él contempló su gloria. Aunque Él nació después del Señor Jesús, Él pudo saber y contemplar la gloria de Cristo, de que Él nació de manera inmaculada en una virgen, que fue llena del Espíritu Santo y engendró un ser que no era humano. Eso lo pudo contemplar Juan. Y por eso él puede decir: Él es el verbo de Dios. Porque no tuvo intervención humana. En Él se cumple la profecía de Génesis 3:15. Pero también Él pudo ver de primera mano que Jesús sí es Dios, porque contempló la gloria de Cristo en sus milagros, a los cuales Él no llamó milagros. Cuando usted lee Juan, Él no dice que Jesús hizo milagros, Él hizo señales.
¿Por qué dice que Él hizo señales? Porque estas eran las señales que certificaban que Jesús es Dios. Satanás pudo hacer milagros, el faraón, los brujos de faraón pudieron hacer milagros. Hoy en día hay brujos en esta tierra que hacen milagros. Sí, pueden existir milagros médicos también. Sí, pueden haber milagros. Pero el punto de Jesús es que no eran simples milagros. El punto de Jesús es que eran señales perfectas de que Él es Dios en la persona del Hijo. Evidenciaban a Dios en su gloria. Ahora, Él pudo ver la gloria porque evidenciaban las profecías cumplidas y evidenciaban el poder de Dios. Juan contempló la gloria del unigénito del Padre en la predicación de la palabra. Él se sentaba a los pies a oír a Cristo. Y Él enseñaba como quien tiene autoridad. Juan pudo contemplar su gloria en el monte de la transfiguración. Él vio cómo Jesús es Dios. Y se transfiguró delante de ellos, delante de Moisés y delante de Elías. Y contempló su gloria. Él pudo contemplar su gloria en los anuncios que Él hizo acerca de su muerte y resurrección. Él contempló su gloria en la crucifixión porque Él estuvo a los pies de la cruz, el único que se quedó. Luego Él contempló su gloria en su resurrección. Él corrió primero que Juan para ver la tumba vacía porque amaba a su Señor y contempló la gloria. ¡Oh! ¿Dónde está el Señor? Él ha resucitado como lo había prometido. Él vio su gloria. Juan vio su gloria luego en las diferentes apariciones. Y luego vio su gloria en la ascensión. Pero luego Él pudo contemplar la gloria de Cristo en todos los años de ministerio, aún estando preso en la isla de Patmos. Allí vio la gloria de Cristo. Él vio la gloria en Jerusalén cuando hizo milagros en el nombre del Señor Jesús. Él contempló la gloria de Dios en la presencia de la gloria de Cristo, en la presencia de Cristo en todo el ministerio juanino. Él pudo contemplar la gloria de Dios en la escrituración de la palabra. Y finalmente Él pudo contemplar la gloria de Dios en la revelación del Apocalipsis. ¿Y saben una cosa? En este momento Él está contemplando la gloria de Dios. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿sabes una cosa? Tú no eres menos. Tú no eres menos que Juan. Tú puedes contemplar hoy la gloria de Dios a través de la predicación de su palabra, a través de toda la obra que Él está haciendo en ti, pero a través también de tu esperanza gloriosa. Ahora, Juan evidencia la deidad de Cristo confirmando su naturaleza. Por eso lo llama el unigénito. Y aquí la palabra unigénito es monogenes. Monogenes. Y no significa, como los falsos testigos dicen, que Jesús es un ser creado. Mira, ahí dice el unigénito. Eso es porque es un ser creado. Falso. La palabra monogénesis significa de la misma naturaleza, con los mismos genes, que conserva las mismas características del Padre. Juan pudo ver eso en la persona del Señor Jesús. La evidencia de la deidad del Verbo en su carácter. La evidencia de la deidad del Verbo en su nombre. En su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. En hebreo, Yehoshua, o Yeshua, o Josué, que significa Dios es tu Salvador. Pero Él puede ver en Jesús la soberanía de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios y todos los atributos divinos evidenciados por Jesús. Y por eso Juan es el único que durante 7 textos Él dice de Jesús: yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. ¿Qué quiere decir la palabra yo soy? En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, 14, yo soy el que soy, Jehová Dios. Entonces el mismo nombre de Jesús evidencia que Jesús es Dios. Ese nombre no lo podía tener nadie más sobre el universo.
Y lástima por aquellos que se llaman Jesús, porque no son salvadores de nadie. El único salvador es Jehoshua. Ahora, también Juan muestra la evidencia de la deidad del Verbo en su carácter. Allí dice que está lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos y fue gracia sobre gracia. En primer lugar, la gracia salvífica. ¿Y para qué nos salvó el Señor? Para no ser más pecadores, para ir a llenar el cielo de adoración. No, Él nos salvó para tener comunión con Él, para que seamos sus hijos. La finalidad de la salvación no es ser salvos. La finalidad de la salvación tampoco es ser santos. La finalidad de la salvación es que seamos hijos, tengamos la viva identidad del Padre y podamos tener comunión con Él y darle la gloria al Padre. Pero también la gracia que se desprende de ello. Gracia para vivir la vida terrenal. Gracia para vivir como extranjeros en este mundo. Gracia para saber cómo se celebra una Navidad en la tierra. Cómo celebramos los cristianos en la tierra. Cómo somos diferentes los cristianos al mundo. Cómo hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Eso es gracia. Gracia para vivir en la paz, para tener la paz de Él. ¿Cuál es la paz de nosotros? No tener conflictos. No, si yo salgo allí y la vecina me regaña por el perro, salgo allá y viene el tránsito y me dice que me va a quitar el carro, salgo allá donde el otro y no me quiere atender. Si me subo a un bus y no tengo los 2.300 o 2.200, no me deja subir. No, en este mundo tendremos aflicciones, hermanos. Paz no es ausencia de conflicto. Paz es el hecho de saber que ya no estoy en contienda con Dios. Que ya no soy enemigo de Dios, sino hijo de Dios, por la gracia del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, porque Él tiene la naturaleza del Padre. Ahora, tenemos su salud. Tenemos su salud. Y dirán, pero Pastor Héctor, ¿cómo puede ser que tú dices que tenemos su salud, pero tú mismo estás enfermo? Un momentico, yo tengo aflicciones en la carne, pero soy salvo, absolutamente salvo. Y tengo una salud eterna, parcialmente mostrada en esta tierra, en este lado de la eternidad, parcialmente mostrada, porque yo no debiera estar enfermo, yo debiera estar muerto, hermanos, por todas las enfermedades que yo mismo me causé, fumando, consumiendo drogas, haciendo todo lo malo que puede hacer un hombre. Yo debiera estar muerto hace muchos años de cualquier cantidad de enfermedades. Si vivo es por la misericordia del Señor. Es la gracia del Señor. Pero tengo una esperanza gloriosa. A pesar de que hay pequeñas aflicciones en esta tierra, muy mínimas en lo que yo debía sufrir, en el cielo tendré una sanidad perfecta. Allí no habrá dolor, no habrá necesidad, no habrá llanto. ¿Por qué? Porque todo el pecado fue limpiado por aquel que derramó su gracia y su verdad en esta tierra. Pero también tengo su justicia. ¿Y qué es su justicia? Que ya no vivo condenado por el pecado. Pero no solamente que no vivo condenado por el pecado, sino que el pecado no tiene poder sobre mí. Y que tengo autoridad para vencer el pecado. ¿En virtud de quién? De la gracia derramada de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta la gracia derramada de Cristo? Por su Espíritu Santo. Porque su gracia te dio el Espíritu Santo para que venzas el pecado. Para que resucites como resucitó a Cristo. Amén. Amén. Para que vivas para la gloria de Cristo. Y su gracia para vivir en la santificación progresiva. La santificación progresiva no es dejar de hacer cosas malas o hacer cosas muy buenas. Eso no es santificación. Eso son obras. Y si la salvación fue por gracia, la santificación también es por gracia. Entonces, Pastor Héctor, ¿qué es la santificación? La santificación es el acto divino mediante el cual Él me transforma a la imagen de Cristo. Y eso es gracia. Gracia sobre gracia. ¿Cómo puede ser que un terrible pecador, la imagen distorsionada de Dios, ahora sea moldeado a la imagen misma de Cristo? Que yo sea portador de la imagen de Cristo. Y que esa imagen se esté perfeccionando hasta que venga Él y lo contemplemos cara a cara y veamos la semejanza entre Él y nosotros. A Él la gloria. Pero sobre todo, ¿cuál es su gracia y su verdad?
la gracia de la esperanza gloriosa. No vivimos para este mundo, no somos de este mundo. Por eso no nos amangualamos como el mundo para celebrar lo que el mundo celebra. Ahora nosotros vivimos en la gracia de la esperanza gloriosa. Caminamos en esta tierra así, porque hay una ley de la gravedad y nuestros pies están pegados a la tierra. Pero nuestros ojos están fijos en el cielo y nuestro corazón está fijo en Cristo el Señor, porque pronto sonará la final trompeta y Él vendrá por nosotros. Amén. Y eso es gracia sobre gracia. Amén. Tenemos una esperanza gloriosa. Habiendo visto estos 3 puntos, yo creo que podríamos quedarnos. Esto fue, como ustedes lo han visto, abuelo de pájaro, y como casi yo hablo tan despacio, algunos de ustedes pudieron comprenderlo bien, a otros se les quedó en el tintero. Pero hermanos, pudiéramos quedarnos siglos y siglos meditando en la plenitud de este texto, la encarnación de Cristo el Señor, la encarnación, Dios hecho hombre, el verbo humanado. Pero hoy el Señor nos ha revelado eso, nos ha mostrado eso, y esto debe producir una transformación en tu vida. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? Quiero terminar con estas preguntas. Después de este sermón, ¿qué imagen tienes de Cristo ahora para celebrar esta Navidad y transmitirla a otros? El pesebre, el arbolito, la comida en familia, quizás una copita de vino, el andar en la amistad y en la paz y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la paz, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, hermanos. ¿Qué imagen tienes de Cristo ahora? Puedes contemplar al Cristo encarnado, al Dios encarnado, al Verbo hecho carne, a Dios hecho hombre, bajando para tu salvación. Puedes maravillar, contemplar al Verbo de Dios encarnado y asombrar de cómo fue prometido, de cómo vino Él, de cómo fue encarnado por el Espíritu Santo en una virgen, de cómo nació, de cómo fue perseguido, de cómo cumplió su ministerio, de cómo predicó. Puedes maravillarte en el Verbo encarnado, pero lo mejor, puedes maravillarte en que pronto verás al Verbo encarnado y estaremos con Él. Maravíllate, porque es algo que hemos perdido en el siglo XXI, maravillarnos de las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste frente a algo, a una flor, o a un atardecer, o a mirar las preciosas montañas de Medellín, y contemplar y maravillarte y decir: realmente el Señor es glorioso, maravillosas son sus obras? Cuando te has levantado y has dicho: Señor, me maravillo de haberme levantado hoy y de contemplar gloria y de adorarte y de orar a ti. Maravíllate en Cristo. Si no lo has hecho, toma esta Navidad y para tu agitado vivir, y para el agite del mundo y las tradiciones religiosas y las tradiciones sociales y las tradiciones familiares, para y empieza a contemplar las maravillas de Cristo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre para tu salvación. Maravíllate en Cristo. Pero también este sermón ha de conducirte a meditar si tu mente está alineada con Dios. Puedes arrepentirte de no tener una mente alineada con Dios. Puedes arrepentirte de estar pensando qué se va a preparar el 24, el 31 por la noche, y cómo te vas a reunir en familia y qué van a hacer, para que empieces a meditar en la sala de tu casa, unido de las manos con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Empezar a contemplar las maravillas del Verbo encarnado. Arrepiéntete de no tener tu mente enfocada, alineada con Dios. Amén. Habiendo dicho estas palabras, solo nos resta decir lo que dijo el apóstol Pablo: a Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria por siempre en su iglesia bíblica Ríos de Gracia por siempre. Amén. Amados hermanos,
que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y se haga vida y traiga al Verbo encarnado. Amén. Amén.